rode into a white man's town. Bringing black man's law. He's black. He's brutal. He's boss. Fred Williamson is Boss Nigger. They call him Boss Nigger. Soy Rob de Porto Diao y esto es Blaxploitation. El Blaxploitation es un subgénero del cine que se fomentó a finales de los 60, principios de los 70 en el mercado norteamericano del cine de explotación y se caracteriza por tener aspectos muy marcados de la comunidad afroamericana del momento, así explotándola para poder vender más entradas. En especial con el estreno de la película Sweet Sweetback's Best Song. A este subgénero también se le relacionó con bandas sonoras que contaban con la participación de artistas de funk, soul y jazz más grandes del momento. Pero antes de poder hablar de Blaxploitation debo contarte acerca del contexto en el que se dio este movimiento. Verás, en 1950, aunque ya se había abolido la esclavitud con la proclamación de emancipación de 1863, igual había poca tensión racial en los Estados Unidos. En fin, en 1960 eso cambió. Grupos militantes como las Panteras Negras y figuras políticas como Malcolm X inspiraron una revolución social que forzó a la comunidad afroamericana a verse y criticarse a sí mismo. En la industria del cine, Sidney Poitier. En la industria del cine, Sidney Poitier se convierte en el primer afroamericano en ganarse un Oscar por su rol en Los Lirios del Valle de 1963. The winner is Sidney Poitier. Mr. Poitier is the first Negro to win such a high award, and the announcement is received warmly by the audience. It is a long journey to this moment. I am naturally indebted to countless numbers of people. For all of them, I can say it's a very special thank you. Hasta ese entonces, ver a actores negros compartir la pantalla con actores blancos era algo casi inaudito. Tanto así que existían pelis para negros, aptamente llamadas películas raciales. Claro está, hasta que el cine de explotación vino y creó una vía de expresión artística que se convertiría en algo sumamente lucrativo. Explotando los aspectos raciales de la cultura afroamericana con cinismo, falta de vergüenza y bajo presupuesto, este género lanzó las carreras de varios actores tales como Richard Roundtree, Fred Williamson y Pam Grier, entre muchos otros durante la época de los 70. Es más, el compositor de R&B Isaac Hayes se ganó un Oscar en 1972 por el tema principal de la película Shaft. En tiempos más recientes, el género Blaxploitation fue revivido gracias al estreno de Black Dynamite en el Festival de Cannes 2009. La película puede ser catalogada como una farsa. Toma lo bueno, lo malo y lo feo del género con tal fidelidad que se convierte en una parodia, así creando una de las comedias más irreverentes de los últimos años. He's super cool and he know kung fu. Drives a $5,000 car and wears a $100 suit. You're so righteous. This is also true. Black Dynamite. Dirigida por Scott Sanders y protagonizada por Michael J. White, Black Dynamite es un justiciero al mejor estilo de la vieja escuela. Tanto así que inspiró una cómica en Adult Swim, con los actores originales haciendo las voces de sus respectivos personajes. So grab onto your seats and hang on tight while I tell you a story about Black Dynamite. Porto Diao recomienda estas cintas si buscas cagarte de la risa hasta que ya no puedas más con tu vida. Y de igual forma te recomendamos las demás joyas del género de Blaxploitation. Si estás viendo esto por internet, te recomendamos que veas la descripción aquí abajito del video, donde hay links hacia todo lo que hemos hablado hoy y un poquito más para que sigas indagando. Y si no estás viendo esto por internet, te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube. Es sencillo, solamente búscanos a Porto Diao.